Mentira número 1. Mentira número 2. Mentira número 3. Mentira número 4. Estamos aquí, en este frente común, en defensa del petróleo y de la seguridad. Lo que estamos haciendo, lo hacemos de forma pacífica para... Las modificaciones a la Constitución mexicana que pretende tanto el gobierno federal, encabezado por Peña Nieto, así como el PRI y como el PAN, para permitir el acceso de compañías nacionales y extranjeras a las industrias petroleras de extracción de gas natural, de extracción de gas shale, así como la generación de electricidad, es simple y llanamente un suicidio para el desarrollo de nuestro país. También es una traición a la patria, porque entregará un sector estratégico a manos privadas, en detrimento de nuestra soberanía energética, que es además un tema de seguridad nacional. Pero esto, los legisladores del PRI y del PAN no lo dicen de cara a la ciudadanía, pues saben que más del 80% de los mexicanos estamos en contra de permitir que se privatice nuestra industria petrolera, y en cambio se han abocado en montar una campaña mediática de desinformación para tratar de manipular a la opinión pública. Esto es mentirle descaradamente al pueblo de México. Miente el PRI, miente el PAN al decir que Pemex necesita dinero porque sus finanzas están en quiebra. Este es el principal argumento esgrimido en los medios de comunicación. Hablan de una empresa llena de corrupción que, si no es rescatada con dinero de particulares nacionales y extranjeros, dejará de producir petróleo. Sin embargo, se olvida el PAN de mencionarnos que durante más de una década tuvieron el control federal para sanear la corrupción de la paraestatal. La realidad nos dice que nunca lo hicieron y que en lugar de pensar en rescatar a Pemex, de inmediato pensaron en simplemente deshacerse de él. Olvida el PRI que mientras fueron oposición a los gobiernos panistas, estuvieron en contra de abrir la industria petrolera a las compañías transnacionales. Y hoy ambos partidos son los principales promotores de la privatización de nuestro petróleo. Pemex y su industria no están en quiebra. Que se escuche esta verdad fuerte y claro. Derrumbemos esta primer mentira. De acuerdo con información oficial de la misma paraestatal, de 2001 a 2012 se reportaron ingresos por más de $1 billón, que esto significa que en promedio anualmente Pemex produjo más de $100,000 millones por la venta de crudo y de sus derivados. Pemex es además la empresa petrolera que más riqueza genera en el mundo antes de impuestos. Olvidan el PRI y el PAN mencionar que cerca del 70% de los ingresos generados fueron entregados a la Secretaría de Hacienda, es decir, al gobierno federal, en donde dicho dinero permite financiar alrededor del 40% del gasto público, es decir, casi la mitad de todo lo que gasta el gobierno en obras y gasto corriente. Así podemos ver claramente que Pemex sigue siendo aún una parte vital de las finanzas públicas. Si privatizamos nuestra industria petrolera y dejamos que entren otras compañías a aprovechar este preciado recurso, lógicamente se tendrían que compartir las ganancias, y esto dañaría a la hacienda pública.
¿De dónde entonces pretenden obtener el dinero restante? Miente el PRI y miente el PAN al argumentar que la reforma energética no es privatizadora. Actualmente, la Constitución mexicana establece la propiedad y el dominio exclusivo de la nación sobre los hidrocarburos. Con la modificación que pretenden de los artículos 27 y 28 constitucional, se abrirá nuestra industria petrolera y la de generación de energía eléctrica a las empresas privadas, y será legal la compartición de la renta petrolera. Esto sería un retroceso histórico de más de 75 años, haciendo pedazos el esfuerzo nacional de todos los mexicanos que en 1938 sacaron del país a las empresas petroleras extranjeras mediante la expropiación. Hoy el PRI y el PAN pretenden hacer exactamente lo contrario, traerlas de regreso en contra de los intereses de México como nación soberana. Como podemos ver, la reforma entonces sí es privatizadora. Miente también el PRI y el PAN al decirnos que Pemex carece de las capacidades tecnológicas que estén a la altura de permitir seguir explotando eficientemente nuestros recursos petroleros. Recordemos, por ejemplo, que el Pemex tiene suficiente infraestructura necesaria para seguir explorando los nuevos yacimientos que se han encontrado tanto en aguas someras como en aguas profundas, en el litoral de Tabasco, Campeche y parte de Veracruz. También no olvidemos que fue personal de Pemex, de nuestro Pemex, quienes capacitaron a los técnicos brasileños de Petrobras. En los últimos 12 años se obtuvieron créditos para contratos de riesgo por 90,000 millones de dólares que fueron utilizados para la extracción de crudo. Este tipo de contratos fue desarrollado por las empresas privadas extranjeras y Pemex contrajo de esta manera una mayor deuda con las transnacionales. A la fecha, estas solo trabajan o solo operan asumiendo la mayor parte de las ganancias en caso de haberlas. Pero en el caso contrario de presentarse pérdidas, es Pemex quien las absorbe. La deuda original creció en un 300% para situarse ahora en más de 270,000 millones de dólares. Nos miente el PRI y nos miente el PAN al decirnos que solo las empresas privadas tienen altos rendimientos y que ello nos beneficiaría. Basta con ver el ejemplo de contratos dados a particulares para la extracción de petróleo conforme a la reforma traidora de 2008, en donde su costo de producción por barril, es decir, de las empresas privadas, es de más de 500 pesos y Pemex puede extraer el mismo barril a un costo de poco menos de 80 pesos. Nos miente el PAN y nos miente el PRI una vez más al decirnos en los medios de comunicación que Pemex necesita forzosamente la inversión de empresas transnacionales como ExxonMobil, Chevron, Texaco, Shell, Halliburton, Fenosa, etc. Pemex, por su valor en el mercado, está en la capacidad suficiente de solicitar créditos de manera directa a los diferentes entes financieros. Mienten descaradamente al decir que no se privatizará el sector, pues dejar que dichas empresas puedan perforar pozos, explorar yacimientos, producir, refinar y transportar crudos. Eso, señores, es privatizar. Las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales son necesarias, pero para ellos, ya que requieren garantizar legalmente y tener la certeza jurídica que el capital transnacional requiere para poder entrar y operar libremente en nuestro país. Mienten todos aquellos que afirman que con la reforma energética bajarán los precios de los combustibles, de la gasolina y del diésel. Actualmente, por la falta de refinerías propias del Estado mexicano, se importan combustibles por un estimado anual de 35,000 millones de dólares. No existe manera alguna mediante la cual la refinación en manos extranjeras privadas pueda reducir el costo de estos insumos. Por ello, sostenemos que es un tema de seguridad nacional mantener nuestra soberanía energética y que la nación continúe teniendo la exclusividad en la producción de los hidrocarburos. Pemex debe ser modernizado sin necesidad de entrar en proceso de privatización y sin compartición de la renta petrolera. Se le debe dotar
de autonomía financiera para que deje de depender de la Secretaría de Hacienda y que de manera paulatina, controlada y programática podamos quitarle carga fiscal. Debe tener además autonomía de gestión para poder darle la capacidad de contratar créditos de manera directa de ser necesario y que los mismos puedan ser usados para su expansión y para el desarrollo de tecnología que propicie el avance de la petroquímica secundaria, que incluye el desarrollo de polietileno, fertilizantes y derivados. Se debe combatir la corrupción y el robo de combustible, que en la actualidad siguen siendo solapados. Nuestras autoridades también deben legislar para establecer candados que regulen el uso de los excedentes petroleros para que estos puedan ser utilizados en proyectos de infraestructura y no solamente en gasto corriente. Por último, es necesaria la investigación e implementación de tecnologías de energía renovable, eficiente y limpia para asegurar nuestro futuro, tanto energético como ecológico, y evitar que México llegue tarde al proceso de transición, pues recordemos que el petróleo es un recurso no renovable. Es por ello que desde este lugar expresamos que solo con la movilización de todo el pueblo de México, unido, fuerte y dejando atrás las diferencias y las etiquetas, podremos defender nuestro petróleo y nuestros demás recursos energéticos, así como nuestra empresa Pemex, que por más de 75 años ha sido la base del desarrollo nacional. Basta de mentiras, no a la reforma energética privatizadora. Nuevo León rechaza la reforma energética.